Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Estimados amigos, soy Jesús y les extiendo un saludo a todos. Estoy con ustedes desde una profunda resonancia, hemos recorrido el mismo camino y ustedes están conmigo. Yo era una especie de abanderado en la época que viví, plantando semillas, pero nunca tuve la intención de hacerlo solo. Lo que hice no fue algo que hice solo, lo que hice estuvo conectado con un grupo de almas de espíritus afines al que ustedes pertenecen. Este es un tiempo de cosecha, de plantación y crecimiento, de germinación de semillas y surgimiento de nuevos brotes, una nueva luz traída a este mundo. Ustedes son esas semillas y brotes que germinan, conectados conmigo en el gran campo de la energía crística. Lo más valioso que se está desarrollando en este tiempo es quiénes son ustedes. A menudo pensamos que la mayor diferencia la marcamos con lo que hacemos o dejamos en el mundo, pero no es así. Más bien, es lo que somos, y quienes somos lo que marca toda la diferencia. Eso es lo que crea una apertura en la conciencia colectiva en la Tierra. Al estar demasiado obsesionados con objetivos específicos fuera de nosotros mismos, en lo que queremos lograr en este mundo, nos alejamos de nuestro núcleo, de nuestra base, que es donde se está produciendo la transformación, que más se necesita en este mundo. Es importante que reconozcas el mundo interior, el mundo de tus sentimientos, tu psique y tus pensamientos, como la fuente primaria de toda creación. Te has dejado adoctrinar por una visión del mundo en la que se descuida lo interior, lo intuitivo y lo espiritual. Hay un enfoque excesivo en el mundo exterior, en lo material, y cuando te dejas llevar por eso, socavas tus propios poderes de creación, porque la fuente de cada creación duradera siempre está dentro de ti. No dependes de fuerzas externas a ti, y el hecho de que te des cuenta de esto es un gran paso, porque te libera del mundo exterior, que entonces pierde su poder sobre ti. Cuando comprendes profundamente desde tu núcleo divino, que eres un creador, las reglas sociales, las ideas y los miedos que prevalecen en la sociedad, gradualmente pierden su influencia sobre ti. Ese es también el mensaje que estás transmitiendo a la gente de este mundo. Nada lleva a una persona a ser más fuerte que darse cuenta de que él, o ella, es el centro de su propio mundo, y que desde allí atrae y crea lo que es correcto para ti. De este modo, la energía del miedo y la ilusión pierden su influencia sobre ti. Este es el verdadero avance que todos están buscando. Les pido que ahora se conecten con su corazón. Cuando hablo del corazón, no me refiero al corazón físico, sino a algo mucho más vasto y profundo. Esa parte de ustedes, su alma única, que está conectada con el todo, que vibra en un campo de amor que es su hogar, el lugar al que pertenecen. Su corazón físico es la manifestación material más visible de este centro interior, pero no es más que eso. Su verdadero corazón es mucho más vasto, y no está limitado por el tiempo y el espacio. El amor que hay en su corazón supera lo material, trasciende la vida física, les hace verdaderamente grande, y también les permite estar a salvo, porque a través de este amor están conectados con la energía crística, un campo de amor que es infinitamente más poderoso que cualquier imagen temible, o todas las cosas materiales del mundo. Sientan este campo ahora, invóquenme, que son mucho más grandes que un cuerpo terrenal, una personalidad terrenal. Tu alma los ha elegido para crecer a través de ustedes en esta vida, para experimentar, para trabajar. Este gran poder de su alma está disponible para ustedes como fuente de sabiduría. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like
y activar la campanita. Ahora, dirijan su atención al centro de su corazón y sientan quiénes son. Sientan también los talentos y dones que han desarrollado en otras vidas, porque el corazón opera desde una conciencia temporal y tiene acceso a todas las variadas manifestaciones o encarnaciones que hayan tenido. Siente cómo la energía de tu corazón llega a ti y los rodea. Dejen que ilumine un problema que estén experimentando en su vida cotidiana. Muchos problemas surgen o se hacen más grandes cuando se enfocan en cosas externas o en su propio cuerpo, en lo tangible, lo físico. Quieren encontrar soluciones en ese nivel, pero al conectarse con su núcleo superior, con su conciencia del corazón, tendrán acceso a fuentes de sabiduría que pueden ayudarles mucho más. La solución nunca está en el plano material, está dentro de ti. Desciendan hasta ese nivel y observen una llama de luz en el centro de su corazón. Esta luz los conecta con el campo crístico que los protege y cuida. Permitan que los envuelva, sientan que no dependen de poderes externos a ustedes, sientan que pueden vivir desde la comodidad y el amor, desde la ligereza. Les han adoctrinado tanto con pensamientos de miedo, lucha y supervivencia, que parece imposible vivir desde la ligereza, la amabilidad y el amor. Esta es la sombra que se cierne sobre todos ustedes. La creencia en el miedo, la lucha y el control. Les pido que abran su corazón a esa realidad más grande, que está ahí, y que los guía. Imaginen que la energía de la luz de esta realidad más grande entra a través de su corazón, y más allá, a través de su cuerpo y tu campo de energía. Dejen que la luz fluya a través de su corazón, y descienda hacia su plexo solar, y más allá, hacia tu abdomen, y tu chakra raíz en tu coxis, y aún más abajo, a través de sus piernas hasta sus pies. Sientan su propio poder. No es una fuerza dura, no es un poder de resistencia o lucha. Ha pasado el tiempo en el que tenían que estar en conflicto con el mundo exterior. Hay otro poder dentro de ustedes que puede ayudarles a realizar lo que desean profundamente, pero ese poder no es de naturaleza dual de lucha contra algo. Sientan el poder de esta fuerza, y vayan allí donde experimentan un problema que les preocupa, que les hace preocuparse y pensar. Vayan allí donde sienten que están perdiendo su fuerza, que no son capaces de vivir con alegría, sino que tienen la sensación de estar amenazados por algo externo a ustedes, algo que no entienden, o por algo que sigue surgiendo, y nunca parece poder resolverse. Hay una especie de nudo en su energía, en sus pensamientos sobre sus propios poderes de creación. Hay una sensación de impotencia, un punto ciego en ti. Sientan el gran poder del amor. Observen su vida, y pregúntense: ¿dónde experimento más amor? ¿En qué actividad, con qué persona, en qué momento experimento un sentimiento de alegría y felicidad sincera? ¿Dónde me siento en casa, relajado? Me refiero a momentos en los que literalmente se sienten más ligeros, cuando su cuerpo vibra a un nivel superior. Busca por ti mismo, dónde y en qué situación sienten eso más, y tomen eso como su criterio o guía. El amor les da energía, les hace creativos, y al mismo tiempo libres de preocupaciones. Entonces, tienen confianza en ustedes mismos, y de una manera casi infantil, se vuelven felices. Esta es una gran fortaleza, no la subestimen. Busquen ese tipo de sentimiento tanto como puedan en su vida, dejen de luchar, encuentren el lado más brillante de su vida, y alimenten esa energía.
Entonces, libera fuerzas en ti mismo que les brindan una conexión más profunda con la sabiduría de su propia alma. Entonces, atraen a los demás, lo similar atrae a lo similar. Gracias, soy Jesús. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.